Buenos días. Así que, Al lado de los buenos quesos, días. así que hola a todos. Hola a todos. ¿Está ahí Ya, qué? Seba. ¿Al lado de los quesos? Para el lado de los quesos está en otro link, parece. Ah, sí. Sí, ahí yo hice un cambio de cuenta y ahí no caché que no tenía la cuenta Pro, entonces me estaba haciendo puros links de 40 minutos. Así que por eso la Marce mandó el otro, que este sí ya vamos a poder hacer el comité completo. Ya, perfecto. Así que, oye, primero que después se va a ir sumando más gente, así que le podríamos poner un letrero ahí para presentar a Guillermo, que empezó el 1 de octubre, que fue un par de viernes atrás, y bueno, hoy día yo estoy súper contenta porque hemos preparado mucho material, así que súper contenta con la incorporación de Guillermo, con que sigamos creciendo y porque podemos hacer más cosas. O sea, eso para mí el cambio es súper, como que en realidad permite que podamos hacer algunos temas que se nos escapaban por tiempo. Así que súper contenta con la incorporación de Guillermo y además hasta ahora yo también muy contenta con todo lo que ha hecho. Así que bienvenido a este comité. Empieza toda la ronda de comités del mes, así que voy a ir preparando el discurso para no repetirlo en todos los, en todos los comités. Así que bueno, bienvenido Guillermo y para quienes todavía no lo conocen, pueden contactarlo por cualquier cosa, lo hemos ido agregando a los grupos también. Siempre hay un grupo que falta, pero por ahora está más o menos ahí disponible y bueno, su correo gguzman@cesol, y bueno, por supuesto también me pueden preguntar a mí, pero si no estoy en ese momento o lo que sea, pueden contactar también ahí. Así que eso. Seba, Camilo, Bárbara, no sé si quieren comentar algo antes de empezar. ¿No? Sí. Dale nomás ahora. Ya. Entonces, hay uno. Y Álvaro dice que el poder de haber logrado que se terminara el debate cuando hablaban de autoconsumo. Voy a compartir pantalla para mostrarles un poco de lo que ha pasado en el último año. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, de la capacidad instalada total, todo esto lo hizo Guillermo, ¿no? Así que hay gran valor al tiro. La capacidad instalada, tenemos 95 megas, ha aumentado harto, pero y el gráfico que está, ven el cursor, ¿verdad? El gráfico que está inmediatamente debajo del número de la capacidad instalada total. Esto me está traicionando. Es el acumulado por año. Entonces, 2021, todavía no hemos terminado el año, así que todavía no podemos saber si efectivamente va a ser más, van a haber menos megas instalados que el 2020. Lo que sí, como para tratar de mirar eso, a la derecha, el gráfico está a la derecha con las barras en amarillo. Es que estoy entrando a una reunión que tengo ahora. Sí, pero tampoco mutear. podemos, como, o sea, no yo puedo. encuentro Marce, que ¿podéis tenemos que mutear, crecer y por favor? todo, y esto es parte de la conversa de qué hacer con las platas de las acciones que Esto queremos ir Como adelante. anfitriona, De la plata que hazme estamos anfitriona. ¿cachai? José Paso, por favor. Al delegado Hazme político, por anfitriona. favor. Dice Timo. Pero Conversaciones privadas, apague el Además, micrófono, apague el José micrófono. Paso. Escuchando toda la Ahí campaña está. ahí. ¿No? pensé Ya. que era Timo, perdón. Era José Paso. perdonen, Hazme se me desactivó Aura. se me activó el Sí. micrófono, perdónenme. Entonces, un poco para poder comparar meses con meses, el de las barras amarillas están todos los meses de agosto de los otros años, o sea, más bien, sí, los meses de agosto, y efectivamente está más bajo
que el año anterior, incluso que el 2019. Como que mirábamos, revisamos con Guillermo y los meses es bien dispar, hay unos meses que efectivamente hay muchas conexiones, seguramente se concentran un poco más, así que en realidad el indicador más relevante es el acumulado, pero claro, se ve que va bajito, comparándolo con esta fecha del año anterior, efectivamente parece que van a haber menos instalaciones este año. Ahí yo creo que va a ser un dato relevante a propósito de las campañas presidenciales, sin duda, y además como, como un argumento de los que estamos buscando incentivar. O sea, esta cuestión no es solo por mercado, o sea, por mercado da, eso ya está más o menos entendido, pero sí hay problemas que están causando que este año incluso capaz que tengamos menos instalaciones que el año anterior. Abajo está separado por regiones y vamos a ver dónde podemos dejar disponible esta información, que en todo caso es la información que saca de Energía Abierta, pero queremos dejarla en un formato más amigable y de acceso más inmediato para que la puedan revisar. Perdona, igual, Aura, ¿sí? las dos tablas de abajo, ¿de qué periodo son en total, del mes, del año? La de la izquierda es total, igual que como el gráfico de arriba, y la de la derecha es igual del mes de agosto. Ah, es como la de arriba, entiendo. Sí. Y ahí hay hartas cosas que se pueden ir incorporando, así que también si hay algún dato que creen que es relevante y que esté así, como así a la vista, podemos irlo sumando. Esa es la idea, como partir integrando información, presentando alguna información, y ahí ustedes, si en la medida que crean que hay algo que pueda aportar y que tenga que estar, lo vamos sumando. Dale, Seba. Eso que lo que comentaba anteriormente, creo que ahora también con Guillermo, ¿cierto? Apoyando ahora en los comités el tema del autoconsumo. Es el dato que en general no se tiene, ¿cierto? No está disponible, pero hay que solicitarlo en la SEC. Y hay que hacer el trámite un poquito más largo, pero creo que eso también es importante agregarlo acá en esta presentación. Sí, ya para el otro mes lo vamos a tener. Eso. Dale, Guillermo. No, con Aura estábamos viendo el tema de la información de autoconsumo y claro, es un poquito más tedioso y dura un poquito más de tiempo por el tema de pedirlo por transparencia a la SEC. Pero claro, es un dato que vamos a tener en cuenta para los gráficos y tener más información respecto al mismo tema. Perfecto, gracias Guillermo. Creo que otro que podría llevar así como dato también que incluso lo usamos, que fue para el tema cuando se expandió de los 100 a los 300 kilos, ver los tamaños de las instalaciones. En el acumulado, pero ver dónde se concentra. Ya en el acumulado, las instalaciones ya sea de 0 a 100 o residenciales, 0 a 6, de 6 a 100, ¿cierto? Y 100 a 300, ¿cómo se va, ¿cierto? Que nos sirvió mucho, por ejemplo, eso para justificar el aumento de la potencia de los empalmes. O sea, la potencia, perdón, permitía la línea de billing de 0 a 300, uno de los argumentos fue ese. Ya como efectivamente con menos se puede hacer más o generar con mayor cambio. Claro, perfecto. Y entenderlo, eso es importante. Sí, hay harto que podemos hacer con esta información ya procesada y sistematizada, no solo con las tablas ahí, así que ahí lo vamos a preparar para el otro. Y claro, como esto de autoconsumo se demora, lo que se tiene que demorar por la respuesta de transparencia, para el otro mes, para el otro comité va a estar seguro. Camilo, ¿querías decirlo? Sí, ya que estamos en el pedir no hay engaño, otro dato que quizás sería interesante desglosar es de las plantas, cuáles son de individuales, cuántos son en conjunto, cuántos son de descuento remoto, ¿no? Si podemos también ir desglosando para ver cómo han ido funcionando, sobre todo para ver si el tema de qué sé yo, de sistemas conjuntos no ha funcionado o no, y de hacer también como un análisis de cómo ha ido la tendencia de los equipos que se instalan, de los sistemas, bajo qué modelos se van acogiendo, ¿no? Yo creo que sería algo interesante también de tenerlo desglosado para entender mejor cuáles son
las preferencias o cuál es la tendencia del mercado. Ya, ahí no, a la rápida eso no está dentro de lo que cargan en energía abierta, así que tendríamos que pedírselo a la SEC. Porque a nivel de formulario está. Siempre te piden que identifiques qué tipo de planta es, así que no debe ser tan difícil para ellos poder también desglosar esa información. De hecho, podríamos pedirles a la SEC que un poco abrieran esa información, porque son temas que tú pones en el formulario ahí cuando ingresas la planta a la plataforma. Sí, ya, ahí vamos a ver cómo lo podemos incorporar. Sí. En ese punto se refieren más bien a la tecnología que se está utilizando en la instalación. No, si es una ¿cierto? planta de generación individual, si es una planta de generación conjunta, si es una de descuentos remotos. ¿Cuál lo otro se me queda? Son esos tres. Sin fines de lucro, eso creo que no es como un modelo propio. No, pues no debería ser distinto de los otros. Claro. Pero ya, ahí lo vamos a incorporar. Dale, Seba. Es lo último, que ahora que nos pusimos que ser creativos, pero ¿hay alguna manera de obtener los F4? ¿Ya F4 o manifestaciones de conformidad? Ya, porque eso efectivamente no sé. puede ver qué es lo que se viene, es decir, como ahora, por ejemplo, si uno dice, bueno, agosto está súper bajo, claro, pero el nivel de F4, ¿cierto?, que están en cartera, o las manifestaciones de conformidad, ¿cierto?, que están en carpeta, o nada, es mucho mayor, ¿cierto?, lo que está con respecto al año anterior. Creo que ese también sería como un dato de qué es lo que se viene. Sí, yo ahora no creo que no está disponible esa información, pero sí tiene que estar en la plataforma la plataforma la SEC que debiera tener todo eso disponible. Entonces no he preguntado en qué está en qué etapa. Pero creo que no está pública. La podemos pedir, pero creo que no la van a estar, vamos a tener que estarla pidiendo todos los meses. Perfecto. Pero es una carta tipo que se puede mandar todos los meses, se puede dejar programada, así que tampoco es una dificultad importante. José, ahora sí vais a hablar o está. Ahora voy a hablar cosas de acá, no personales. Ya. Oye, lo que pasa es que yo también he trabajado con estos datos. De hecho, yo siempre haciéndole seguimiento a esto, con fines de investigación también. Efectivamente, cuando uno pide la información, te pueden dar las fechas de solicitud y fechas de respuesta de cada tipo de solicitud, de cada formulario. Eso se supone que viene cuando tú pedís la información, de la manera que cuando lo pedís como por transparencia y se demoran el tiempo que se demoran, pero te mandan después la planilla, viene eso. El punto está en, como dice el SEA o Camilo, es como de que la solicitud sea completa y después se puedan manejar los datos, el análisis que nos permita entender mejor las dinámicas del mercado, etc. Eso es. No sé si es que la información que le llega a usted le llega con eso o no. No, es lo que está acá, es lo que sale de energía abierta, así que no, Okay. ahí no está cargado, pero al pedirlo, claro, se puede pedir si eso. Ya, sí, es que lo que pasa es que yo pensé que esta información venía de las solicitudes que se hacían a la SEC. Porque están Sí, esas planillas. es el T4. ¿Ah? Sí. O sea, estos sí son los T4. Este de 4, claro, pero uno puede pedir toda la información y te mandan unas planillas que vienen con el tipo de solicitud, quién es la empresa distribuidora, cuál es el estado de la solicitud, las fechas de ingreso y de respuesta, etc. Y otra viene con el resumen de los T4, que es lo que te permite generar este reporte. Claro, incluso pero viene también está toda la información de las potencias y todo, entonces lo que dice el SEBA también es algo que se puede hacer. Yo de hecho lo tengo hecho. Sí, yo no dudo que sea posible, así que ahí vamos a ir sumando. Yo quería comentar, no sé para dónde va la conversa, pero en el fondo es como de poner aquí en el tapete un poco como el estancamiento del desarrollo del sector, ¿ya? A pesar de que hay más empresas, o sea, estamos viviendo tiempos complejos en términos económicos, hay movimiento en el mercado, pero también empieza a ocurrir concentración y hay empresas que les empieza a ir mal, etcétera, y uno ve como que el 2019 fue un despegue importante,
según lo que yo creo, es porque ese año fue cuando se empezó a implementar de manera más masiva el modelo de financiamiento, lo que llamamos ESCO, o sea, pequeños PPA, entre las pocas empresas que tenían posibilidad de hacerlo. Pero después, como si uno dice ya, el 2018, 2019, 2020 fue creciendo, pero la tasa de crecimiento fue decreciente. Y este año yo veo difícil que vayamos a superar lo que se instaló en el 2020 a nivel de Sí, mercado. Entonces, como que en el fondo, yo lo veo bastante preocupante, porque en el fondo como que estamos llegando a un plató de entre los 20 y los 30 megas anuales, cuando en realidad las proyecciones debiesen ser, y cuando uno ve el crecimiento que ha tenido el net billing o la autogeneración, el metering, lo que sea en otros países, es como que al cuarto o quinto año hay un despegue importante, ¿ya? Y se pega un crecimiento, podríamos decir así como, no exponencial, pero con una tasa creciente. Entonces, y no es lo que está ocurriendo aquí. sí. Pandemia, estallido social, etcétera, pero como cuáles son esas razones y cuáles son las acciones que se pueden tomar desde el punto de vista del mercado, nosotros como empresa, gremio, etcétera, y de la discusión de política pública. ¿Ya? Porque claramente esta cuestión no va caminando para donde debiese caminar o para donde nosotros quisiéramos que camine. Lo dejo como un comentario, una reflexión aquí en la mesa. Ahí, ya no me acuerdo en qué orden estaba, pero el punto relacionado con la política energética de largo plazo, la idea era ahí comentarlo, para entender cómo se hicieron las proyecciones. Se hicieron proyecciones, claro, se hizo un pronóstico que dice que vamos a tener 3.500 megas al 2035. Entonces, con esta tasa, como estabas comentando tú, y creo que tal vez no escuchaste al principio que ahí mencioné que seguro que el 2021 o sea, así como va, no va a alcanzar el 2020. Entonces, sumando todo eso, es como, ya, pues, hay un pronóstico que dice que esto debiera crecer, pero parece que se va a tener que instalar entre el 2030 y el 2035, porque esta proyección, así como va, no va a llegar a esos números. Y por eso también queríamos comentarles más detalles de cómo se hizo esta proyección, porque hay cosas más o menos extrañas que sería bueno que conversáramos con la gente del ministerio precisamente para entender que de eso no se está cumpliendo, cuáles de los supuestos que ellos tomaron para hacer esta predicción no se están cumpliendo en la realidad, porque no está creciendo en la tasa que se espera. Así que, bueno, ahí adelante un poco, pero después lo podemos ampliar. Camilo, José, no sé si voy a comentar algo más, y Camilo. Sí, no, yo solamente complementar lo que dijo José, que aterrizándolo un poco, yo creo que realmente deberíamos insistir, realmente aprovechar esta tabla, ¿no? Como a que sea el comienzo, para que tengamos un análisis mucho más detallado de lo que está sucediendo mes a mes. Realmente en el F4, en el F3 más bien dicho, el que uno postula normalmente cuando ingresa al sistema, ahí hay mucha información que nos puede dar una mejor radiografía de lo que está pasando. Y es verdad, ¿no? El mercado está creciendo, pero ya ahora también la cantidad de empresas, que también es bueno, ¿no? Están creciendo la cantidad de empresas en el sector porque está la motivación, está por lo menos el pronóstico de que esto va a crecer fuertemente, pero claro, el mercado no está dando abasto ya con la cantidad de empresas que hay, porque el crecimiento se ha estancado claramente, como dice José, ¿no? Yo del lado de los proveedores también hemos visto ya, si bien han entrado más competidores al mercado, ¿no? Muchas más marcas, se nota claramente que hay una disminución, ¿no? Una tendencia en ciertos segmentos a estancamiento. Así que aterrizándolo, yo creo que es muy buena la tabla que hicieron aquí junto a Guillermo, pero hay que profundizarla, porque junto al estudio que estamos realizando, ahí vamos a tener buenas herramientas para poder conversarlo con el ministerio, ¿no? Y decirles dónde vemos que están los problemas, ¿no? Concretamente. Sí, sí, de todas maneras. Ahí, la idea es precisamente poder incorporando más información y además que esté disponible y de fácil poder ir moviendo, porque también
nosotros podemos hacer un análisis, pero la idea es que cada empresa también puede hacer su análisis porque pueden tener intereses distintos para el uso de la información, y la idea es que también sea un bien eso, digamos, que todos la podamos ocupar. Pero sin duda el objetivo central es poder hacer análisis de qué está pasando en el mercado. Así que eso. Anotado toda la lista del viejito Pascuero. Y ahora es una presentación más o menos corta de un resumen de lo que tiene el RGR06, que el reglamento de para sistemas de almacenamiento que salió la semana pasada, se publicó la semana pasada. Insisto en que es un resumen, no es demasiado extenso el reglamento, aunque tiene hartas páginas, pero no es muy pesado de leer. En todo caso, igual tenemos un resumen en Word que les vamos a dejar disponible para que, de nuevo, la presentación es un súper resumen. El Word está un poquito más detallado, y ahí ya obviamente si se van a meter de lleno en eso, revisar el reglamento en sí. Pero para que tengamos una idea de lo que contiene, no me deja pasar la pantalla. Ahí sí. Lo que busca es establecer los requerimientos para el diseño, ejecución, inspección y mantenimiento de instalaciones de almacenamiento a través de baterías en instalaciones eléctricas de forma eficiente y segura. Ese es el objetivo. Y el alcance, que también a mí me parece súper importante, es que es para los BESS conectados en la red de distribución con o sin inyección y a las instalaciones aisladas de la red. O sea, esto es solo para las instalaciones de distribución, y bueno, y en el caso de los aislados, normalmente son igual de distribución porque son más pequeñas y que siguen la misma línea. Y también, como cuando salió las exigencias para los de autoconsumo sin inyección, precisamente para poder ir generando información, etcétera, estas exigencias también aplican en ese caso. De las disposiciones generales, esto va en la misma línea de la generación distribuida, es como de no afectar a la red, y por lo tanto, si se están haciendo trabajos, el BES no debiera, el BES o la BES, el BES no debiera tener tensión en la línea, ¿no? Como, al igual que el NetBeam, o sea, la batería no se va a desconectar, pero sí tiene que cumplir con que no se vea tensión en la línea. Además, el sistema de almacenamiento no tiene que afectar la tensión en el punto en el que se está conectando, y obviamente tiene que cumplir el estándar de tensión que está en la norma técnica de distribución, ¿no? O sea, mantener la tensión dentro de los márgenes que están ahí definidos, según si es baja, media tensión, y si la densidad de la red es alta, media o baja. Además, más define, ya no me acuerdo si viene más adelante, pero por último ahí lo paso, que son los tipos de batería que contempla este reglamento, que son las BRLA, que son las siglas en inglés que no me acuerdo cuáles son, pero no es algo difícil de encontrar. Las que tienen tecnologías con iones de litio, y ahí había otra, pero se me perdió. Bueno, que aquí no están enumeradas. Pero esas son las que están contenidas en este reglamento, ¿ya? Y cuando son tecnologías diferentes, entonces estos proyectos, o sea, este sistema de almacenamiento va a tener que ser presentado como un proyecto especial a la SEC. No puede ser directamente en el mismo proceso de conexión, sino que tiene que ser presentado como un proyecto especial y tiene que esperar la aprobación de la SEC para poder conectarse. Y para la parte de construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección, sí pueden ser tecnologías distintas,
a las que están definidas en el reglamento, pero manteniendo el nivel de seguridad y además tienen que estar respaldadas por alguna norma o código extranjero, ¿ya? Después, la composición que tiene, como bien estándar. Esto es parte de los anexos, así que ahí pueden revisarlo también en detalle. Guillermo, tú me interrumpes nomás si me estoy saltando algo. Esta era la de las clasificaciones. No, estas son las otras clasificaciones. Estos son los tipos que están contenidos también en este reglamento. El BES integrado o ensamblado, el BES con una batería que está ensamblada y el que no está ensamblado. Ahí los detalles están descritos en el mismo anexo. Y las posibles configuraciones también. Aquí no está la verdad. Después, tengo el banner del Zoom, no lo puedo sacar. De las medidas de protección para los sistemas, también ahí están los peligros. Ahí tiene que hacer las acciones previas antes de instalarlo, haciendo una evaluación de los peligros, de acuerdo ahí como están descritos los anexos, y también una gestión de los peligros. Y respecto de la ubicación, el riesgo que identificaron más importante es el de incendio y por lo tanto están las exigencias para mitigar cualquiera de esos riesgos. Ahí Álvaro puso el BRLA, lo que significa. Los requisitos que tienen que tener las estructuras, todo eso sí está muy descrito largamente ahí en el reglamento. Es como del recinto completo en el que está, o sea, como no pueden estar a la intemperie, entonces da las características que tiene que tener el espacio como el contenedor del sistema de almacenamiento, de la batería. Porque en realidad es específico de batería y no genérico de sistema de almacenamiento. Y de los conductores y la canalización que tienen que tener, ahí dice que tiene que ser de acuerdo a lo que está indicado en el pliego, en el RIC 04, el que está acá. Uno de los pliegos de este reglamento es el cuarto y siguiendo con esas mismas exigencias para los conductores. Y los equipos de conversión, ¿a cuáles les aplica? No sé dónde dejar la barra de nuevo. Ahí sí, ya. Entonces, esta es la sección que aplica a los diferentes equipos de conversión de energía que forman parte de un BES y a cómo van a interactuar con la batería. Lo que sí es interesante que está definido en este reglamento son los niveles máximos para la corriente máxima de carga, la tensión de absorción, la tensión de flotación y la compensación por temperatura. Esos límites sí están establecidos en el reglamento y por supuesto van variando dependiendo de la cantidad de la capacidad instalada de las baterías. Acá venían los detalles. Cualquier sistema de batería tiene que cumplir con la IEC 6089621 y la 22 y tiene que ser autorizado por la superintendencia. Todas las baterías de tipo iones de litio tienen también que cumplir con su IEC o con los UL que están indicados acá, los estándar UL. También tienen que ser autorizados por la SEC. Y el BMS, que es el Battery Management System, que sea parte de la instalación, cuando se trate de baterías de iones de litio, tienen que cumplir con estos estándares que están acá, el IEC o los UL. Respecto a las protecciones, acá también, al igual que para un sistema fotovoltaico,
tiene que tener un sistema de protección que garantice su desconexión en caso de falla de la red o fallas internas en la instalación del propio sistema. Las instalaciones de almacenamiento aisladas en la red también deberán contar con las mismas protecciones eléctricas para que garanticen la desconexión en caso de falla. En eso es igual que los sistemas fotovoltaicos. Y casi lo último, la documentación, inspección y puesta en marcha. Al finalizar la instalación de una batería, tienen que entregar toda la información a la ASEC y entregarle al cliente al final un manual de operación y mantenimiento del sistema de almacenamiento. Bueno, ahí tiene que tener la capacidad nominal, el tipo de química y los datos de contacto del proveedor. Del instalador en realidad, no necesariamente el proveedor. También van a hacer pruebas de inspección, que la instalación solo puede ser por un instalador eléctrico autorizado. Y la puesta en marcha, se tiene que verificar que el sistema funcione haciendo una cantidad de pruebas que permitan corroborar eso. Y esto lo agregamos porque en realidad dice que hay que hacer una inducción al propietario del sistema o a quien lo va a operar de cómo funciona. No sé en la práctica cómo se va a comprobar que el cliente lo haya entendido, no sé, pero bueno, es parte de este instructivo. Esa sí era la última. Eso gracias, Aure. Yo creo que o sea, está súper buena la explicación y ahí puede ser muy parecido al proceso cuando son proyectos de autoconsumo, que hay una firma, ¿cierto? Que el cliente efectivamente tuvo esa capacitación previa a la conexión. ¿Ya? Y debe seguir, me imagino, que el mismo proceso que está en el reglamento. ¿Ya? Y en eso es donde se obliga efectivamente a la empresa a hacer que el cliente final haya tenido esta capacitación sobre el sistema, cómo funciona, cómo se mantiene, etc. Exacto. De hecho, también en el reglamento, en el anexo número 11, establece ahí y da el anexo y la firma total del propietario que le está dando la inducción. Entonces, también se tiene que establecer, y está propiamente tal en el informe técnico, y en los anexos, que son las últimas páginas, no recuerdo la página exacta, donde está el tipo de firma y lo que tiene que recibir al final el cliente. Sí, así que bueno, ahí les vamos a dejar disponible el resumen. Camilo tenía la mano levantada, así que dale. La acabo de levantar, gracias. No, comentar que nosotros hicimos observaciones a este RGR en su momento, la estaba buscando, te las voy a compartir porque creo que era antes de que ustedes comenzaran. Así que solamente para ver si nos hicieron caso ahí en las observaciones, hacer un check ahí con eso. Y bueno, hay que ver. Yo creo que aquí los principales puntos son ver un poco qué pasa con lo que son almacenamiento para plantas más grandes, ¿no? Para, qué sé yo, para PMGD o para aguas arriba del medidor, ¿no? Y también qué pasa con los inversores, ¿no? Pero personalmente, por supuesto, estoy ahí muy atento a cuáles van a ser los requerimientos para inversores híbridos que hasta ahora no estaba tan claro de qué manera se podían conectar a la red. Entonces, me imagino que con el RGR6 esto se va a aclarar. Siendo honesto, no he tenido tiempo de revisarlo en detalle, pero claro, la idea era presentarlo ahora y seguramente ahora van a comenzar a salir las inquietudes, pero claramente hay que revisar la parte de protecciones, ¿no? Requerimientos de inversores y ver si realmente este va a ser un fomento también para integrar almacenamiento a redes ya un poquito más inteligentes, más complejas, ¿no?
ver un poco en qué dirección va este reglamento, ¿no? ¿Qué va a permitir? ¿Qué tamaño de almacenamiento? Antes, porque creo que también había como un límite también, estaba hablando hasta cierto límite de capacidad de batería, entonces puede que quede un vacío, ¿no? Que sea, qué sé yo, hasta 2000 amperios de capacidad y de ahí arriba no, de nuevo ahí vamos a tener un vacío legal, digamos, para almacenamiento a gran escala, que yo creo que también es importante que tomemos como asociación, ¿no? Así que eso Sí, sería a revisar esos puntos. sí, sí, ese es un buen tema. Yo todavía no tengo una idea de como la potencia instalada de almacenamiento, como para decir, en realidad esto es razonable para una micro red que alimente, no sé, a tantas casas. Esos números todavía no los tengo como bien en la cabeza para poder... Sí, de hecho ahora vuelve a la mente que en Ajá. su momento eso dijimos, ¿no? Que por qué había como un límite de capacidad, ¿no? Que preguntamos, ¿no? Ahí que argumentaron en base a qué se limitaba, digamos, el reglamento hasta cierta capacidad de baterías o cuál era el argumento para hacer esa separación. Así que de seguro para el próximo comité ahí vamos a tener más desglosado el reglamento. Podríamos hacer ahí una reunión interna para conversarlo. Sí, sí, ahí, bueno, después de que con el resumen pueden ahí ir a los puntos que más les interese revisar. Tomás, Hola a todos, hola Aura. hola. No, sí, yo tenía una pregunta parecida a la de Camilo, comentario. No entiendo todavía bien cuál es el alcance del reglamento, hasta qué potencias cubre. No lo he leído, ¿eh? Eso me falta, pero no sé si tú sabes qué potencias cubre o qué proyectos quedan adentro y cuáles quedan fuera. Tú ahí levantado la mano, sorry, es que como que habla o era otro Tomás que levantó la mano. Sí, soy yo, pero que estoy de dos partes. Ya, vale. Em, el alcance, o sea, es solo distribución. Entonces, cuando yo decía, no sé si tengo claro un número en decir, oye, en realidad, con el límite que están poniendo, impide que se desarrolle una microred porque eso solo alcanza para, no sé, pues para 5 casas y no alcanza para 1000. Ese número no lo tengo dimensionado como para ver si efectivamente hay un límite que se vaya a transformar en una barrera. Pero sí está Claro, acotado a distribución, eso sí. y hay un número por ahí que me mandaron a mí que no, como digo, no lo he leído, que dice 200 kWh, hasta 200 kWh de almacenamiento, que no sé si es correcto y creo que es súper bajo en cualquier caso. Nosotros estamos haciendo un proyecto No sé buen dato. que es de 1 MWh de almacenamiento, o sea, grande, pero no es algo del otro mundo. Entonces, creo que si ese es el límite, que no estoy seguro si es el caso, es muy, muy bajito. O sea, está pensado como para proyectos bien chicos. Sí, pues. Sí. Vamos a... ¿Puedo agregar un dato aquí? Sí, obvio. Que Sí, por favor. en el punto de generales, que si no me equivoco, el punto 5, establece que a la vez cuando forman parte de un sistema de generación, están acogidos a dimensionamiento de su máxima potencia según la ley 21.118. Entonces ese es como el límite definido y el que tiene que regularse por la ley. Entonces lo acota a los 300 kilos. Exacto. Acotado a Qué ese raro, límite igual. máximo. Claro, También, sí, también es raro porque mm, la potencia, o sea, nosotros, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo es de 1 MWh y 500 tipos. O sea, queda fuera por todos lados. Y en distribución, solo que lo empezamos a hacer cuando no había nada, no había ningún claro. reglamento. O sea, no creo que tengan problemas con el proyecto en particular, pero entiendo que sí va a hacerlo con proyectos futuros. Pero claro, supongo que lo acotaron a los 300 kilos pensando en que eso es el máximo que permite la ley inyectar en distribución. Pensando eso según comentaba Guillermo, ¿verdad? Exacto.
Marce, no sé si voy a comentar de lo mismo. O... Sí, muy cortito. Yo Dale. pregunté en su minuto, cuando apareció esto, hace 5 meses atrás, cuando lo revisamos antes que llegara Aura, y a Julio, y me dijo que era solo para clientes regulados. Que ellos solamente estaban viendo en el fondo el tema de la seguridad de los clientes regulados. Claro. Podría ser hasta... O sea, ese puede ser el sentido. Quería acotar eso. O sea, este reglamento es para clientes regulados, entonces. Eso Entiendo que eso no es... entendí. Habría pero que confirmarlo. No está acotado de esa forma, no lo está... no. Sí dice que es solo en distribución, pero yo no entendí de la lectura que fuera solo para clientes regulados, como que no, un cliente regulado, libre en distribución no regulado pudiera... llega a 500 y NetBilling llega a 300, ¿no? Entonces Claro. está ahí como... Una pregunta, ¿y Sí. qué va a pasar con... Justo Sebastián levantó la mano. Dale, No, pero Bárbara, dale nomás. ¿qué va a pasar con los sistemas que ya estén implementados y que no estén fuera de norma, porque no había norma? ¿Hay algo que se esté conversando al respecto, que esté implementado No es en este retroactivo, reglamento? O sea, ¿debería haber un plazo de regularización para normalizar? Este reglamento no tiene eso. Yo eso sí lo pregunté. Y no da un plazo de aquí al 2022 todas las instalaciones tienen que regularizarse, así que no tienen que hacer nada. Digamos, las que ya están. No hay una exigencia de aumentar el estándar hasta sí, hasta así este bien estándar, cortito suponiendo que es antes menor. del SEBA, bien cortito, normalmente estos reglamentos no son retroactivos, o sea, entran en vigencia desde el momento que entran a la vigencia y todo lo que se instaló anteriormente no tienes que subirlo al estándar porque ya hay muchos sistemas con batería y es ilusorio pensar que van a cambiarse al estándar del RGR6, ¿no? Pero también puedes instalar un sistema hoy día que no está al estándar y cómo demuestra que ese sistema se instaló hoy día y no ayer. Estamos en Chile. Está grabado esta cuestión. Yo tiene que entrarme cuando los comités son grabados. No, pero es que somos súper buenos como para bypassear la norma por el chileno en general. O sea, al menos con un proceso de conexión, o sea, utilizando un proceso de conexión regular, no podría hacer eso. Pues, claro, todo lo que no se haga regularmente, supongo que como al igual que en el NetBilling irregular, no hay que hacer. Pues. Que yo sepa, tampoco la SEC tiene un plan como va a empezar a fiscalizar, no. Creo que no. No, pero que por lo menos se diga. No digo que tampoco está la logística de los fiscalizadores para que lo hagan, pero por último que haya un incentivo, que esté emplazado, que haya una intención. Sí, a eso decía con que no lo tiene. Efectivamente, no sé, por la norma NetBilling, si intentaba, si usted tiene un sistema, puede regularizarlo de esta forma, como que algo se intentó, independiente que no sé si alguien tomó o no. Pero en este caso no hay una intención de ese tipo, o al menos no que nos hayan comentado. No está escrita y tampoco nos han comentado nada. Así que no muy buena la respuesta, pero es lo que hay. Ahora sí se... Así eso, yo tenía dos comentarios con lo que estaban comentando antes y comentaba Tomás. Creo que quizás habría que averiguar o entender mejor, pero es si fuese la máxima potencia, ¿cierto? Por la línea del billing, entendiendo que los sistemas de almacenamiento son por energía, entonces entender que si el factor de planta, ¿cierto? Que se le pone por reglamento, ¿cierto? A cada comuna es 300 kilos por ese factor de planta y eso da la energía, ¿cierto? Que puede tener el BES. O sea, entender cómo ese punto, ¿cierto? Quizás eso podría dar realmente cuál es la energía que puede entregar el sistema de almacenamiento. Creo que es eso. No sé si está o no esa respuesta, pero creo que esa sería como quizás una lógica a seguir. Sí, ¿no? para mí también tiene sentido que esté acotado, claro, evidentemente tiene que estar acotado a la inyección,
no sé si es tan evidente, pero ya, si definieron que tiene que estar acotado a esos 300, debiera ser la inyección y por lo tanto lo que tengas almacenado no debiera ser un limitante para el tamaño de la instalación. Claro, porque va a depender de la energía que uno pueda inyectar, y ahí viene como el segundo punto, que si era regulado o libre. Creo que si es libre, o sea, más allá de que si es para lo regulado o libre, es para todos, ¿cierto? Pero como cliente libre uno lo puede inyectar a la red, ya son sistemas, ¿cierto?, que son solamente de almacenamiento y de uso interno. Y el relé, ¿cierto?, de potencia inverso va a estar igual en el punto de conexión, por lo tanto, Claro, debiera dar lo el mismo. punto que es para regulado, porque ahí es cuando se empieza a complicar, ¿cierto? Porque ya hay una interacción con la red. Cuando es cliente libre, como una interacción con la red del sistema o sea, se deja limitado, ¿cierto? Para que no interactúe con la red. O sea, no es que no esté regulado para eso, pero es importante, o creo que ese es el sentido, está regulado para las dos, cliente libre y regulado, pero como cliente libre no interactúa con la red, por lo tanto va a cumplir las mismas características que son un sistema de almacenamiento con autoconsumo, sin inyección. Eso. Sí, sí. Vamos a volver a revisarlo para ver si está, no sé, hay algo que no hayamos considerado en ese límite. ¿Camilo? Sí, no, para complementar nomás, el RGR6 igual regula en complementación con los otros RGR y con los instructivos técnicos, todo lo que va desde el inversor hasta la batería, todo eso es independiente si estás conectado a la red, ahora lo encuentras en estos instructivos y en el RGR. Ahora, el problema comienza, por supuesto, cuando el sistema está conectado a la red o no está conectado a la red. O si está conectado a la red va a tener un funcionamiento off-grid cuando la red se caiga, o va a interactuar siempre con la red, ¿no? Y ahí por eso hay como varias variables de almacenamiento y hay como 3 o 4 definiciones de inversores también, porque va a depender del modo de funcionamiento, de cómo interactúa con la red también, ¿no? Así que es bastante amplio, pero en cuanto a la instalación de las baterías y todo, el cableado, protecciones, eso rige para todos, ¿no? Eso ya ahora con esto queda completamente saldado. O sea, un sistema off-grid 100% ahí en una cabaña de veraneo, o sea, un sistema conectado a la red de un cliente regulado, las condiciones van a ser las mismas, pero la diferencia viene de qué manera va a estar este sistema conectado a la red. Claro, y ahí ya estamos hablando de redes más complejas, inteligentes, donde seguramente ahí vamos a tener que revisar un poco más en detalle. Sí, había, decía las características también del controlador, del inversor o controlador de carga. Eso también estaba. No sé, ¿un comentario o consulta de este punto? O sea, del tema del almacenamiento. Si no, va a pasar el próximo. Ya, pasemos al otro entonces. La idea era contarles en qué el estado del estudio. Del estudio de levantamiento de barreras que estamos haciendo ya hace un poquito más de un mes, creo, por ahí. Ya hicieron toda una revisión muy, muy exhaustiva de tanto de una regulación comparada como de nuestra regulación, y a pesar de que no es tanto lo de net billing, entonces pareciera ser como algo que no nos pudiéramos encontrar con sorpresas, o que al menos yo sentía que lo conocía mucho, entonces difícilmente me iban a decir algo distinto. Efectivamente hay un artículo transitorio que fue en el cambio de ley, en el último cambio de ley de la ley de net billing, y ahí hay un artículo transitorio que dice que el ministerio tiene que hacer un informe que dé cuenta de cómo ha sido el crecimiento del net billing desde el cambio de ley, para evaluar, porque con el entendido de que se espera un crecimiento, entonces
si no está creciendo lo suficiente como pensando en un cambio. Ese es como algo que no teníamos para nada a la vista, así que ahí estamos conversando con el ministerio para poder hacernos partícipes de la información, de los insumos que tengan para hacer este informe que tienen que remitir, en todo caso, a la Comisión de Minería y Energía, que bien sabemos que, aunque les entreguen esta información, no es el mejor momento para cualquier tramitación legal. Estamos a fin de gobierno, etcétera, etcétera, pero ese plazo, dado que está en la ley, el ministerio lo va a cumplir y va a ser un informe que quede ahí. Si es que se alcanza a hacer algo en lo que queda de gobierno, fantástico, pero si no, va a ser un insumo con el que el próximo gobierno, ojalá sea así, empiece con la información que le hayamos también proporcionado y también que hayamos participado en las conclusiones. Así que por eso fue súper interesante ese descubrimiento. Y lo que viene ahora son precisamente las propuestas que nos tienen que hacer para los problemas ya identificados. Y eso debiera empezar esta semana con las propuestas. Y ya con eso terminamos, digamos. Es un único informe en sí. No sé si Seba o Camilo quieren agregar algo. Sí, solo complementar ahí lo que estáis comentando ahora, que efectivamente como esa oportunidad, ¿cierto?, tanto a nivel de ley, ¿cierto?, que es súper importante y que se dio sin querer queriendo, ¿cierto?, porque también está la otra oportunidad, que es lo que iba a comentar, de la normativa. Al menos ahora viene también viene una discusión sobre la norma. Entonces tenemos dos posibles opciones, ¿cierto?, tanto a nivel de ley como a nivel de normativa, de poder generar, implementar ciertos cambios o adecuaciones para poder llegar a una solución sobre esta sana convivencia entre NetBilling y PMG. Eso, entendiendo que estamos haciendo qué es lo que hacen en otros mercados, ¿cierto? Un benchmark de mercado, y también ver cómo llevarlo a cabo, ¿cierto?, bajo ley o bajo normativa, y eso se van a hacer como las propuestas también que nos van a apoyar. Eso, y lo importante es que estas son medidas de corto plazo. Entonces la estrategia que tenemos que tener nosotros es de corto plazo, entendiendo que va a haber otro estudio con estrategias de mediano y largo plazo, ¿cierto?, que ya que hay que cambiar o modificar un mercado completo. Entonces y eso va a demorar mucho más tiempo y no va a solucionar la convivencia de hoy en día. Y eso es con otro estudio, ya que va a ser también mucho más grande y más complejo, ¿cierto?, porque hay que respaldar cuáles son las eficiencias y beneficios que tiene la generación distribuida en el mercado y cuál es la eficiencia que tiene en el sistema. Y para eso se necesita también mucho mayor análisis y mayores recursos para poder respaldar todos los argumentos que nosotros tengamos de buena manera. Y eso, y para cerrar, y es como lo que comentamos en el principio con la presentación, es importante que todos y ahí como felicitar quizás al equipo, ¿cierto?, con Aure, con Guillermo, de que todo lo que estemos haciendo lo respaldemos con información, ¿cierto? Cosa de cuando vayamos a hablar con todas las instituciones, ya sea a nivel político o ya sea a nivel también de socios, tengamos un respaldo más allá de sensaciones, tengamos respaldo de lo que estamos haciendo. Entonces, tanto a nivel de, por ejemplo, evolución de mercado, crecimiento y cómo va con las expectativas, como también a nivel, ¿cierto?, de leyes, reglamentos, normativas, ¿cierto?, y qué cosas tenemos que cambiar, y eso siempre con estudios, con respaldos para poder, ¿cierto?, debatir y en caso de pelear, ¿cierto?, de buena manera, y eso es súper importante. Así que las felicitaciones también al equipo, que creo que es un gran cambio que hemos estado haciendo para poder como ir con respaldo, ¿cierto?, a luchar por los distintos desafíos que consideramos que son razonables y viables. Así que eso como va a complementar y cerrar ese punto, dando las felicitaciones ahí al equipo. El Seba le puso más corazón, el mío era como un informativo, así como de diario, muy fome. Tomás. Puro corazón, Sebastián, muy bien.
Sí. Oye, yo tengo una pregunta. De corazón. Ya sabemos más o menos cuáles van a ser las recomendaciones del estudio que vamos a hacer. Y esa es una pregunta. Y la segunda es un poco más concreta. Cuando nos juntamos con los investigadores, nos mencionaron que ellos veían que, o sea, muy preliminarmente, porque lo habían estudiado poco, que había un incumplimiento legislativo, por decirlo de alguna manera, porque el usuario es quien paga las redes, no estaba pudiendo ejercer su derecho a inyectar. No sé si se acuerdan. No sé si ese argumento se ha profundizado o no. Esas son mis dos preguntas. De la primera, no, mejor voy a partir por la siguiente. Como más que efectivamente lo analizaron y respecto a eso tenían una propuesta súper concreta, que era, pero de todas maneras legal, pero una propuesta súper concreta porque el net billing al final está en todo el cuerpo de la ley, que tiene títulos, capítulos, etcétera. El net billing son 4 o 5 artículos, claro, hasta el 15, pero está en el título de tarifas, o sea, como por ahí donde quedó nomás. Entonces, decía que era súper importante el sacarlo de ahí, y para eso proponían, no sé si esa va a ser la propuesta definitiva, pero esa era la idea que tenían en el momento, proponían ampliar la definición de usuario que está en un artículo de la ley donde están todas las definiciones, y que eso iba a permitir, iba a ser más claro el derecho, que no tanto el derecho, porque él decía que el derecho ya estaba establecido, aunque estuviera en este capítulo de tarifas, como que en realidad no era tema, pero sí el poder dimensionar la red, los procesos tarifarios, que todo fuera considerando al cliente como usuario que también puede inyectar energía. Entonces eso iba a permitir que cualquier dimensionamiento, planificación, lo que sea de la red, fuera considerando al cliente como un usuario que puede consumir e inyectar, que ahí iba a haber una diferencia importante. Lo que sí nos dijeron harto es que no veían en ninguna parte el reglamento. Es súper claro de que no puede haber, de que no se puede, de que no puede ser una actividad económicamente, o sea, que no tiene que ser una actividad económica el inyectar energía a la red. Que el reglamento tiene el mecanismo de que tú no, de que puedas descontar a lo más tu cuenta cero, etcétera, etcétera, y que eso, ellos en la ley eso no estaba. La ley tenía, que incluso habían revisado la historia de la ley, de las dos, digamos, la primera ley y la modificada, y la modificación, y que eso no estaba. Entonces, que eso era algo que ellos pensaban que no se había recogido adecuadamente en el reglamento, independiente de la opinión que cada uno pueda tener respecto de si tiene que ser una actividad económica, pero que eso no estaba en la ley, en ninguna parte. Y que el reglamento entonces tomaba esta premisa de que no tenía que ser una actividad económica y hacía todas las definiciones en torno a eso. Y claro, esto de que la premisa de que por ser cliente y pagar la red entonces tiene derecho a inyectar, decían que en realidad no era necesario hacer una aclaración distinta, porque efectivamente el derecho a inyectar lo tenía el cliente, pero, o al menos lo que había analizado hasta ese momento, no sé si ahora cuando nos entreguen las propuestas podrían verlo distinto, nos daba una prelación con respecto al derecho a inyectar de los PMGD. O sea, los derechos estaban ambos en la ley, los del cliente de inyectar, o sea, de un cliente regulado de inyectar y de un PMGD de inyectar. Cada uno con sus condiciones, con sus exigencias, sus procesos, pero que los derechos estaban los dos en la ley y que por lo tanto no había uno que primara respecto del otro, independiente del pago de las redes, que entiendo que esa era la pregunta. Seba, ¿iba a comentar de lo mismo?
Sí, sí, y justo Ay, y complementar justo el último punto que estáis diciendo, y que, pero voy a partir por una previa, porque el antecedente importante, lo que ellos comentan es que legalmente la generación distribuida nunca estuvo en la Ley General de Servicio Eléctrico, por lo tanto, en resumen, son puros parches que se hicieron en la ley, ¿ya? Y eso fue bajando también de reglamento y normativa, y es por eso que hoy en día, más o menos como que todos se pelean con todo, todos tienen ciertos roces con el cliente regulado, con el cliente libre, ¿cierto? El PMGD, con el net billing, porque todo esto no fue pensado desde un principio, ¿cierto? Y lo que fueron haciendo es parche, 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 y hoy en día con ciertos crecimientos ya empezamos a tener ciertos los roces dentro del mismo mercado. Entonces, entendiendo eso como antecedente, el PMGD, y es lo que ahí quería complementar lo que decía ahora, es un coordinado, por lo tanto, está a nivel, ¿cierto?, de ser un generador, ¿ya? Pero a nivel distribuido. En cambio, el net billing no es coordinado. Entonces, ahí ellos también comentan que hay una incongruencia en la ley, es decir, pero si eres un coordinado, ¿cierto? Y estás teniendo una remuneración con, ¿cierto? Con tu sistema, te vamos a tratar como un coordinado, o en este caso te vamos a tratar igual que el net billing, ¿cierto? Que tienes el derecho a poder inyectar y de autoconsumo. Ahí hay como una incongruencia también que viene a nivel sector legal, que también comentaban que eso, que no hace sentido, ¿cierto? Por lo tanto, si es coordinado, trata como un coordinado. Por lo tanto, y el autoconsumo en ese caso tendría un derecho, pero hoy en día, como está puesto, ¿cierto? No lo tiene. ¿Ya? Pero hay varias como incongruencias que se pueden apelar a llegar a tener ¿cómo se llama? Alguna mayor claridad. Eso, y eso. Y con la otra pregunta, Tomás, sí, están las propuestas, pero lo que fue es discutirlas, ¿cierto? Es discutir, ver y comentar de sí, no, por qué esta quizás no es una buena estrategia. Y eso fue lo que estuvimos hablando previamente. Unas propuestas concretas de cambio. Sí. Oye, hay algo Gracias que a ambos. es medio paréntesis, pero no quiero que se me olvide. El otro día me estuvieron preguntando a una empresa que habían puesto un reclamo en la SEC por problemas de mala calidad de producto, específicamente de tensión, y que el sistema de generación se pasaba desconectando porque estaba siempre fuera de los márgenes. Hicieron el reclamo a través de la plataforma de atención ciudadana de la SEC, porque ya el proyecto está conectado, entonces tenían que hacerlo por ahí. Pero no dijeron que estaba asociado a un proyecto net billing, solo dijeron, oye, en este punto la atención es cualquier cosa. Y ahí de la SEC me pidieron que les dijera que siempre que hicieran este tipo de reclamos, ya por la razón que sea, pero que estuviera asociado a un proyecto net billing, entonces que indicaran eso. Indicaran que está asociado a un proyecto net billing, porque ahí lo toma el equipo de Julio, toma el reclamo. Si no, sigue el curso por los otros caminos de la SEC que no están especializados en ver lo que pasa con net billing. Así que cuando hagan reclamos, pónganle que está asociado a un net billing. Y así lo gestionan el equipo que ve ese tema. Lo siento, era muy paréntesis, pero no quería que se me olvidara porque es importante para reclamo futuro. Y si tienen alguno que lo hayan hecho sin indicar que es net billing, mándenme el número y ahí yo se lo envío a Julio para que él lo rescate y lo tome su equipo. Ya eso también cuando tengan, no sé, no tengan respuesta o no vean ahí bien en la plataforma, también ahí podemos revisarlo. Eso, de paréntesis. ¿Algún otro comentario, pregunta respecto al estudio? De fechas, esta semana debieran como presentarnos las propuestas. Me imagino que nos va a pasar que no vamos a alcanzar a verlas en un día, entonces eso nos va a extender una semana más, y con los comentarios que les hagamos y todo, yo creo que debiéramos tener el informe final a más tardar un mes más. Yo creo que eso debería ser el plazo máximo. ¿El viernes a qué hora la RU, Aura? A las 12, si no me equivoco, pero ahí te confirmo. Vale.
porque no, como no estábamos terminando en hora, tal vez la íbamos a adelantar, así que ahí te aviso. Eso del estudio, no sé si quieren comentar algo más o alguna pregunta. Y el último tema, que medio lo comentamos antes, a medias, es de la planificación energética a largo plazo, de la PELP, que el informe preliminar, no sé, como un mes ya que está disponible y tuvo un plazo para hacer observaciones. Nosotros hicimos observaciones, no tanto detalle de NetBilling, porque al final lo que hizo la PELP en sí es tomar insumos de un estudio que encargaron. Se lo encargaron a E2Bs, yo, al menos como consultor no los conozco, pero y ese informe también está disponible en la página del ministerio. Y de ahí es donde sacan la proyección que les hablaba al principio, de estos 3.500 megas al 2035. Ahora que lo digo, creo que en algún número me estoy enredando porque no recuerdo que coincidiera el año con el número, pero ahí está en detalle. Denme un minuto, please. Ya, bueno, fueron 10 segundos. Entonces, ahora sí, hay un... No quiero ir al detalle de la PELP, o sea, no, más bien, a lo general de la PELP, porque se nos va a ir el tiempo en eso, sino que ir al tiro a lo del estudio. Se me chispoteó tener la presentación a mano, así que me voy a demorar un poquito en buscarla. Ya, ahora sí. Entonces, ya. Aquí está el modo presentación. Aquí estoy, de nuevo, el Guillermo preparó todo este resumen, así que ahí tú me interrumpes nomás, Guillermo, si algo se me pasa. Entonces, ¿cuál es la característica de este estudio? Es decir, el objetivo principal era el poder hacer estimaciones de generación distribuida, y en este estudio hablan de generación distribuida, pero en realidad están hablando de NetBilling. ¿Ya? Ese es como porque los PMGD están considerados en la PELP como un generador cualquiera, digamos. Entonces no está no viene en esta proyección, sino que se analiza el crecimiento que tengan según otras variables, como las presentaciones que hayan para calificación ambiental, o sea, el nivel de inversión de los últimos años, entran a proyectarse bajo ese escenario y no con este estudio que tiene otro modelo. ¿Ya? Entonces, a pesar de que habla siempre de generación distribuida, está hablando de NetBilling. Aquí hay los pasos que siguieron. Se analizan las experiencias internacionales de modelos de adopción de sistemas fotovoltaicos, es decir, cómo en otros países las personas igual, han ido incorporando los sistemas fotovoltaicos en sus casas, industrias, empresas, etc. Bajo modelo tipo NetBilling o NetMetering, independiente de eso, pero a esta escala. Entonces toman esa experiencia internacional, la actualizan y perfeccionan,
del modelo de adopción en el sector residencial, como que ahí ya la idea es tomar uno de afuera, pero empezar a ponerle características de lo que hay acá. Después también pensando en las instalaciones a empresas, también se toma lo que está afuera y se le incorporan las características de las empresas en Chile. Y después, con todo eso, se estima la adopción de NetBilling en base a 3 escenarios, que son los que consideraron. Un segundo que me pasa lo mismo de la barrita aquí. Entonces, el ministerio usa un modelo que es de Enrel, la propuesta, y ¿qué hace? Simula el rendimiento, es decir, cuánta generación va a haber, y para eso usaron el explorador solar, que está disponible. Se hace un cálculo del ingreso anual, y para esto se calculan los ingresos que percibe el hogar en el tiempo, y se hace la estimación del ahorro, ¿ya? Y se considera que un 70% de la producción se autoconsume y un 30% se inyecta, ¿ya? Y esa tarifa de inyección se supone de acuerdo a nuestra normativa. O sea, es un estudio que parte con experiencia internacional, pero después incorpora todas las variables de la regulación y características de Chile como país, y ahí sigue con todo este proceso. Después hace un cálculo del desempeño financiero, que es un flujo de caja. Después se calcula una cuota del mercado, y para esto, y aquí como que llegamos a la caja negra, pero una vez obtenido el desempeño financiero, se estima la probabilidad de adopción del sistema por hogar. Entonces, cuando ya se sabe el costo de esto, los ingresos de la familia, etcétera, etcétera, a través de este modelo BAS, que se llama, se calcula la probabilidad, más bien se determina la probabilidad de adopción del sistema. O sea, dado que los sistemas cuestan tanto, que las personas en Chile ganan más o menos tanto, entonces este modelo dice que aproximadamente X cantidad de personas van entonces a tener un sistema fotovoltaico. Entonces digo que es caja negra porque este modelo se ocupa no solamente para adopción de sistemas fotovoltaicos, sino que para adopción de otros tipos también de tecnología. Es como, para la gente que hace este tipo de trabajo, es como habitual encontrarse, y está como entendido que es un modelo aceptado. Y una vez que ya se calcula esta cuota de mercado, se hace una agregación total y se estima el mercado potencial considerando la cantidad de hogares proyectados según este cálculo de cuota, y se asume que cada hogar instala 2 kilos. Eso también es parte de los supuestos. Y la estimación, o sea, perdón, todos los supuestos que tiene, y esto es lo que nos pareció un poco extraño en el momento, el precio del panel. Lo que tomaron es uno que en el momento que hicieron el estudio había alguna oferta de Enel Distribución. No me di cuenta, esto debiera ser en el X, al menos como, al menos en el supuesto debiera ser en el X. Bueno, pero ese es el precio estimado, no el precio estimado, sino que es el precio que cuando se hizo el estudio estaba disponible en algún link, en él lo estaba ofreciendo a ese precio. Y es un modelo específico, digamos, no usaron varios modelos, sino que efectivamente ese.
y con las tasas de crecimiento de Bloomberg, que también es algo que está como bien asentado ya para proyecciones. Después de la generación por cada hogar, también utilizando el explorador solar y un 0,5% de gradación anual, y bueno, los 2 kilos que ya habíamos dicho. Los precios de la energía, se ocuparon los precios, el precio que está publicado y disponible por parte de las distribuidoras, y se asume que los precios no aumentan. Eso igual es o sea, claro, ahora con la estabilización, pero no debiera durar mucho más, o sea, el precio igual debiera ir aumentando. Y de los ingresos anuales, de nuevo se ha supuesto que el 70% se autoconsume, y ese ahorro se considera como el precio del autoconsumo, y el 30% al precio de inyección, tal como se hace cualquier evaluación. Y el costo de mantenimiento, se asumieron que el 1% corresponde al costo de mantenimiento, el 1% del costo total. Ahí sí. Entonces, acá un poco de los precios y bueno, de cómo han ido bajando. Y de nuevo, este es el precio que... de hecho, el mismo link que indicaban de dónde habían sacado ya no está disponible, porque puede haber sido una oferta de otro momento. Pero ese fue el precio que ocuparon, ¿no? Ay, no me deja. Ahí sí. Entonces, dentro de otros supuestos, asumieron una vida útil de 25 años, el crecimiento de los clientes por distribuidora sea en base al crecimiento poblacional regional, con estimaciones del INE, y también se consideró un factor de aptitud del hogar, considerando que hay algunos hogares que no podrían tener un sistema fotovoltaico, porque porque sea en edificio, etcétera. O sea, no puedes considerar a todas las personas que viven en Chile como dentro del macro de los que pudieran adoptar y tener un sistema fotovoltaico. Y también un supuesto del potencial del hogar por sombra, y ahí se asume que el 75% de los hogares sí no van a tener problemas de sombra, y por lo tanto sí podrían instalar un sistema fotovoltaico. Y aquí también es como una torta que se va achicando, o sea, el punto 8 dice que no todos los hogares son aptos para los sistemas fotovoltaicos, y después el potencial de sombra toma y solo deja el 75% de esas familias. Y el punto 10, el mercado potencial final, es una fracción del mercado potencial que son los que realmente van a invertir en un sistema fotovoltaico en vez de cualquier otra inversión que quieran hacer. Y finalmente, para decir quiénes, de toda esta torta que se ha ido achicando, quiénes van a tener un sistema fotovoltaico, para eso se utiliza el modelo de BAS, que les decía que es de adopción ¿cómo decirlo? Porque no eran solo de productos, sino que también de servicios, de nuevo bienes. En los precios, y acá yo me quedé pensando harto en que la otra vez decíamos que las licitaciones tipo casa solar normalmente eran con precios como demasiado competitivos, y que en realidad era un precio que no reflejaba mucho la realidad, o no para todos los proyectos. Entonces fue bueno
y que después usaban esos precios para decir, ah, sí, a este precio pueden vender un sistema fotovoltaico. Entonces fue bueno que no hayan usado ese. Ahí ocuparon un estudio de la GIZ y del Ministerio de índice, que está acá arriba, índice de precios de sistemas fotovoltaicos conectados a la red de distribución comercializados en Chile. Y la metodología, la evaluación económica de un proyecto net billing, que es el valor promedio del costo del proyecto informado, el factor de planta, el costo de suministro eléctrico, y eso se compara con el costo de suministro eléctrico que se paga a nivel residencial. Esa es la metodología. Y acá están las proyecciones. Hay un escenario base, uno optimista y uno pesimista. Por supuesto que el pesimista es el que tiene menos. Y acá están a distinta escala. Así que eso estos gráficos están extraídos directamente de la PELPA, así que no le podemos, o sea, como imagen, digamos, no se le puede cambiar la escala. Entonces, acá están mostrando la proyección que hizo la proyección para el sector comercial e industrial, que es este acá, les comentaba antes que lo separaron, y el residencial, que acá le dicen habitacional, el residencial. Entonces, en el pesimista para el residencial, estos son los años, 2020, 2021, 2022, así. Para el 2040 dice que van a haber 500 megas solo en el sector residencial para el 2040. Y el número que estábamos hablando antes, el del 2035, y después empecé a dudar porque me daba exacto, aquí son para el 2035, ay, se me desaparece el cursor, para el 2035 son 400 megas, y acá se produce un poco lo que está, ay, no me acuerdo si fue Tomás o José que lo comentaron, que en los primeros 5 años efectivamente hay un incremento importante y después esto ya baja. Aquí pareciera que debiéramos estar, si esta tabla partiera del 2014, este gráfico, ya estaríamos pasados esos años y ya debiéramos estar en esta curva más, con un crecimiento más pronunciado. Y eso es lo que no ha pasado. Claro, efectivamente seguimos todavía acá, y era un poco lo que les decía, como que toda la instalación se está proyectando, literalmente, para que se haga entre el 2025 y el 2035, más o menos. Ahí es donde se viene al menos respecto a esta proyección, el escalón más grande. Eso, le podemos, o sea, esto está en la PEL, por supuesto, pero les podemos mandar la PPT para que ahí lo puedan mirar. Y otro ítem importante a considerar es el de comuna energética, y tiene por objeto fomentar un mercado de la generación distribuida para 2 tipos de segmentos. Uno con alta capacidad crediticia y altos consumos, y otro con baja capacidad crediticia y bajos consumos. Sí, y bajos consumos. Entonces, en el segmento 1, se supone que son clientes con un alto consumo y capacidad crediticia, y ahí da las características también de las pymes. Y en el segmento 2, y esto era lo que en realidad con Guillermo lo conversamos y no estuvimos para nada de acuerdo, porque dice que familias, sí, no sé qué otra categoría usar, sí, familias que tengan un ingreso superior a 503.000 pesos, y se le permita pagar una cuota del 25% de su ingreso, o sea, de 100 lucas, porque ya, es desde 503.000, pero digamos 500, o sea, tengo una cuota de 100 lucas, y que entonces esas familias estarían dispuestas a tener un sistema fotovoltaico. Y como yo veo muy poco probable que una familia que tenga 500 lucas de ingreso esté dispuesta a pagar 100 lucas, independiente
de que le puedan ofrecer una muy buena cuota con bajo interés, etcétera, estoy dispuesta a gastar 100 lucas en un sistema fotovoltaico. No sé ahí qué opinan ustedes, pero a nosotros nos pareció eso no muy probable. Ahí terminé. Ay, se me quedó acá. Espérenme. Perdón, me faltó una, pero es de las fechas. Como les decía, sí, ahí terminó el tiro. O sea, el proceso de consulta ya terminó, pero ahora tienen que publicar el informe final. Y eso es... Ay, pucha, me enredé. No está acá. Ya, pero lo que sí que, por si es de interés, lo que tiene que ver con los polos de desarrollo, que no lo mencionamos acá, en esta presentación, eso empezó ya, salió en el diario oficial incluso, y tiene que terminar en este año. No sé por qué, sí, debiera coincidir con la entrega del informe final, pero no está aquí el detalle. Bueno, ahí se los podemos precisar en la fecha de publicación del informe final. Dale, no me sé. Ya, bueno, mira, voy como de transparente, pero en cuanto a la comunidad energética, el comentario que dijiste es como obvio que está mal dimensionado si aparte que no conversa con si las recomendaciones siempre son tener un 30%, un 40% de endeudamiento, ¿cierto? Personal, a estar endeudado por un sistema solar, tu Sí. cuota entera de deuda, o sea, no tiene ningún sentido por ningún lado. Eso con la parte de las personas. Y lo otro que es como comenté cuando se habla de residencial, se habla de net billing. Entonces, como para entenderse, porque toda la previa, ¿cierto? Que se ve como los precios de los paneles, etcétera, todo, y se habla como de sistemas residenciales o por persona y todo, pero también se habla de empresas, ¿cierto? Se entiende como que es residencial en net billing. Entonces, como para aclarar, ¿no? Sí, Sí. igual hacía la diferencia en algunos casos de residencial y empresa, Que pero nace siempre después, net claro. billing. Eso, y ahí lo que, y son dos cosas, la parte como lo que creo que falta o falta en esa evaluación es la parte técnica. Y en los escenarios, en las proyecciones de crecimiento es, bueno, si tenemos la red actual, ¿cuál es el nivel de crecimiento que tenemos? O con una red, ¿cierto?, que esté, con X% de inversión, con aumentos, ¿cierto?, en las capacidades o una inversión en transmisión, ¿cómo sería también ese escenario? Entonces creo que no está esa, porque hoy en día hay una limitación técnica que se tiene más allá de que el potencial, que financieramente es ok, todos los puntos previos como económicos y de evaluación económicamente viable, pero falta como esa parte, esa limitación técnica que hoy en día también existe en las redes. Como que eso como que, no sé si estaba o no, pero creo que con lo que comentaste no estaba. No estaba. No, sí, de hecho, eso falta porque es precisamente una barrera a llegar a ese número, y eso no está. Porque claro, si se hubiese considerado, por ejemplo, ya las horas adicionales, se va a considerar que hay un promedio de horas adicionales, entonces se le suma el costo. Eso no está. Claro. Y tampoco hay Eso. un análisis de qué le está pasando a la red, pues así como necesitamos más red o no, hasta cuánto aguanta, no, nada de eso es parte del estudio. Claro, porque como que eso no sé si en otros estudios se incluye eso, pero lo que es algo como importante, un tema importante a considerar dentro de la evaluación, más allá de lo económico, ¿cierto? Y la radiación que tenga y ciertas, porque supuestos que se pongan, pero si técnicamente no es viable, lo mismo. O sea, no sirve para nada, ¿cierto? Lo otro, y si proyectamos en base a toda la parte económica, bueno, estamos dejando algo súper importante de lado como en esa evaluación. Y después la última pregunta que tengo en la proyección de escenarios, que lo hemos visto hace un tiempo, es una proyección, ¿cierto?, del acumulado, ¿cierto? Eso es lo que en la parte de la proyección. Sí,
Sí, ¿cierto? el Del acumulado, de la industria, no es anualmente. Eso solamente que no salía como la diferencia, pero el acumulado, sí. Sí, ya entendí tu pregunta. no, Sí, el pero- acumulado. Sí, no es que ese año se vaya sumando toda esa energía, sino que es en la curva acumulada. Sí, es verdad. no, Sí. eso sí que, pero gracias, eso, gracias. Ya. Sí, igual encuentro que ahí no le faltó, no sé. Y el tema de las tarifas también, eso hubiese, bueno, por un lado, medio tramposo, porque hubiese incrementado la, mm, la viabilización económica de más proyectos, pero igual es poco real considerar que las tarifas no van a aumentar de aquí al 2040. Claro. Te creo por unos años, 5 años, pero de aquí al 2040 como que poco mucho. Todo indica que sí, por eso que después, cuando se haga el análisis, que también lo que comentaba el José antes, es muy probable que vayamos por debajo. O sea, es decir, si acá estamos haciendo un análisis solamente económico, ¿cierto? Y en cuanto a ciertas evaluaciones, pero en cuanto a la generación, la probabilidad de que lleguemos a eso, si no en la parte técnica, es cero. O sea, es súper Sí, poco pues. probable cumplir esas expectativas si no tenemos, ¿cierto? El acompañamiento técnico, ¿cierto? Que va apoyando a que todos los supuestos que se hicieron sean de buena manera. Entonces, ahí en eso creo que nosotros, incluso como gremio, podemos hacer un aporte en estudio, ¿cierto? En respaldo técnico para decir, mira, ok, está bien estas metas, pero tenemos que hacer todo esto, ¿cierto? Para que efectivamente las podamos cumplir a nivel de política pública, ¿cierto? A nivel técnico, nada, y más allá de esto, y más allá de los análisis, y nosotros respaldarlo, ¿cierto? Con estudio de respaldo para que efectivamente, o sea, podamos cumplir y no ser como, no tener un fracaso, ¿cierto? De la industria bajo las metas que se están poniendo. Eso, por lo tanto, es como, si es que no está, una oportunidad para nosotros para efectivamente apoyar e impulsar como gremio, ¿cierto? Como las distintas cosas que se tienen que hacer para llevar esto como a cabo de manera real. Por más allá de tenerlo como número, ¿cierto? Y generar, como decía el José, oye, ciertos fracasos estamos teniendo claro. Si estamos dejando cosas, supuestos importantes de lado, más allá de si sube un poquito el precio, qué factor de planta se está poniendo, va a generar cambios, pero lo importante también, o sea, como uno más importante es tener todos los supuestos más o menos establecidos. Ahora, sí que también está ese supuesto es como una segunda derivada, ¿cierto? Es importante incluirlos todos. Y ahí creo que es una oportunidad para nosotros de aportar, ¿cierto? De ir, ¿cierto? Al ministerio actual, al nuevo ministerio, o sea, al ministerio actual del gobierno actual o al del nuevo gobierno, a ir a pelear, ¿cierto? Y dar con respaldo de información para efectivamente llevar estos cambios a cabo y qué estamos haciendo y qué es lo que necesitamos hacer para poder cumplir ciertos objetivos. Sí, yo coincido que, o sea, al final, para que se cumpla esa proyección, se tienen que cumplir los supuestos que establecieron. Y claro, como además de que faltan algunos supuestos que debieran haber incorporado tal vez un precio de las horas adicionales, porque hubiese sido más realista. O sea, probablemente la proyección no sería tan buena, pero sería más realista dado el contexto regulatorio actual. Y dado que no lo consideraron, entonces ese supuesto hay que ver cómo se puede corregir, digamos, en la realidad. ¿Qué hacemos para que ese supuesto exista, se haga una realidad? Así que eso, pero fue un buen ejercicio hacer esta revisión, porque en realidad precisamente para poder decir, oye, aquí esto que consideraron no está bien. Ahí en la página de la APEL también está como bien interactiva y pueden jugar con las proyecciones de generación distribuida. Este proceso cada cuánto, 5 años, ¿no? Sí. No, ya está y tenemos 5 años para la nueva APEL. Claro, igual yo pienso que más que pensar en la próxima proyección, es como tratar de insistir en, miren, esta es la
proyección que ustedes hicieron, y para que se cumpla, esto es lo que tenemos que hacer. Si la proyección en sí es buena, y creo que no hay un problema con eso. Entonces, apuntar más a eso. Hubiese sido realmente malo que hubiese sido muy baja, porque ahí sería como, oye, pero ¿cómo hacer tan baja y todo? En cambio, esto, si bien no es una meta, es una proyección, y el otro día nos lo dijo así de claro el ministro, esto no es una meta, es una proyección, pero evidentemente es como algo que todo que todos están buscando, a nivel político, como aporte a la transición energética, etcétera. Es como una capacidad instalada que tiene que crecer muy fuertemente para que sigamos en la dirección correcta. Así que eso. No sé si alguien más quiere comentar de esto, o sea, de nuevo también. Yo no tengo más, no tenemos más temas preparados, así que Aura, sí. Dale, Álvaro. oye, perdona, una pregunta. Tú dijiste que todas esas presentaciones que usaste ahora las vas a difundir, ¿verdad? O las vas a compartir. Sí, se las podemos enviar, sí. Sí, las puedes mandar o al chat o al grupo porque está interesante y sobre todo el tema de las baterías también, para tener una pincelada primero, y esto de la PEL también es importante porque a veces uno se mete en las páginas y hay que leer mucho y a veces uno se Tipo. confunde un poco. Entonces es súper bueno ir orientado a cosas más concretas. Entonces lo puedes compartir. Sí, las presentaciones, me imagino que hay algún ajuste que pudiéramos hacer ahora durante el día, y sí, pero yo creo que mañana podemos enviar todos los documentos. También el resumen del tema del almacenamiento, del reglamento de almacenamiento, que creo que ese es buena guía para tener el tema. Ya, perfecto, listo. Bueno, gracias. Gracias a ti. Hoy tenemos baja convocatoria al final. A lo mejor estaba muy fome presentando. No. Em, pero bueno, a mí también me gusta poder hacer de guía, que podamos hacerle una guía de lo que está pasando en estos temas, y así ustedes pueden revisar después más en detalle si algo quieren verlo más, y si no, creo que es súper importante que tengamos a la vista, sobre todo en este comité, porque está como muy en boga como aumentar el net billing, entonces ya, pues, si queremos aumentarlo, tenemos que todos movernos, pues. Entonces, creo que eso también hace que, no sé, que ustedes también tengan más información y puedan difundirla, y hagamos que esto se mueva. Así que eso. ¿Qué dice José? Es que ahora estoy leyendo el chat por si queda algo. Integración vertical. Ya, solamente. Estas reuniones no tan formales. Sí, pues, sí, o sea, y de hecho, siempre yo después me canso de hablar. Bueno, para la próxima, y Guillermo ya ahí va a presentar también, porque quedo media agotada si ustedes no meten la cuchara, así que eso. Gracias a quienes, bueno, a todos en realidad, los que también me imagino que estuvieron que desconectar antes, y nos vemos en el próximo comité. Avísenme si quieren que los incluya en la cita, para que les salga la cita mensual, porque como yo lo tengo como cita, ahí sumo sus correos, y así no se les olvida, independiente Ahora, de que los vamos a recordar. Una cosa Dale, cortita, el estudio que están haciendo de barreras de introducción lo está haciendo el equipo de sistemas complejos, ¿verdad? Ya, uno de ellos fue el que presentó en un seminario hace como 2 o 3 semanas atrás, donde hablaron mucho de, ¿te acuerdas de un seminario que yo te pedí el link? Había alguien de ya. ese equipo. Sí, los dos. Es que ahí, bueno, nosotros contactamos
No me acuerdo Daniel cómo se llama. Olivares cuando le pedimos el que vamos a hacer un estudio y todo. Y ahí como él es de ICI, el estudio digamos, tiene el sello de ICI, pero como queríamos que tuviera todo este análisis legal bien importante, ahí sumaron a Daniel Gutiérrez, que él no es de ICI, no es investigador de ICI, pero está para este proyecto particular, está trabajando eso. Ya, porque Entonces, se mandó una presentación con como los cosas dos se llaman súper Daniel, no sé a cuál te refieres. muy de vanguardia, que son temas que están atrasados, entre comillas, pero que, no sé si te acuerdas de la discusión que tuvimos de los medidores de Enel y del tema de los datos, como que uno intuye que Enel se está adelantando a la jugada, me explico, ¿no? Como que estás teniendo toda la plataforma lista para estas cosas, entonces es importante que eso, ahí él lo planteó, el tema de los datos, el tema de que el cliente de la aprobación, de que los datos son del cliente, no sé si te acuerdas de esa parte. Sí. Entonces, me imagino que eso se tocará de alguna forma o será un tema que tiene que ver con el impulso un poco de la generación distribuida, precisamente porque saber cuánto se está generando, en qué momento, cómo y qué efecto tiene que ver con análisis de datos. O sea, como tú dices, maximizar la generación del net billing sin saber qué aporte tiene real en tiempo real, también es una traba. Claro, sí, yo coincido con eso. Los medidores inteligentes, de todas maneras, van a ser van a ser parte de esta plataforma, además de que va a habilitar nuevos servicios y nuevos negocios. Sí, pues no saber dónde se está generando, cuánto, etcétera, es un problema, pues el no tener visibilidad a la red por parte del operador y también para quienes quieren ofrecer servicio también, pues el servicio. Era un poco lo que decía Camilo la otra vez, que los inversores ya traen esa posibilidad de ser comandados, entre comillas, ya sea cambiando factor de potencia, voltaje, etcétera, etcétera, a nivel, obviamente, de red de distribución de baja tensión. Me quedo dando vuelta ese tema, por eso te lo preguntaba, como era, quería confirmar que era la misma persona la que presentó, Sí, que va a sí, estar son los dos. Ya, entonces, eso va a estar metido, yo creo, en el espíritu del estudio. Hemos conversado de medidores, así que yo creo que sí, que va a ser como también respecto a lo que tiene que, como de las cosas que tienen que pasar para que el net billing, bueno, finalmente que está haciendo una barrera, pero creo que no mucho más en el detalle, no mucho más detalle que eso, sino que es una implementación que se tiene que hacer, que como les decía la otra vez, igual eso ya en teoría tiene fecha, no creo que haya intención de cambiar, como para empezar a implementar. Sí, ya lo están haciendo. Ah, perdón. Sí, ya, gracias. Camilo, iba a decir. Sí. Bueno, igual es un tema nada que ver, pero tengo que cumplir me comprometí con algo, con una persona. Se trata de una licitación internacional en Paraguay. Bueno, producto ahí de contactos de trabajo, me contactó una empresa paraguaya y bueno, de hecho esta empresa es parte de la Asociación Solar de Paraguay, así que ahí Marcelo le voy a pasar el nexo, vamos a estrechar también, a completar, digamos, ya el contacto con casi todas las asociaciones regionales. Así que Marcela, de ahí te hablo contigo y te cuento eso. Y bueno, es una licitación internacional muy interesante, muy acorde con el tema del almacenamiento. Y les voy a mostrar solamente una diapositiva. Está. Me perdió. Estás pelando cable, Camilo. Ahora tienes el explorador por si acaso. Acá está, ¿ahí ven? Ahí está. Vemos tu correo ahora. Ahí está. A ver, ya. Ahora el Excel.
Exacto, es tengo toda la información, una licitación de suministro e instalación de una planta solar fotovoltaica para una comunidad en un lugar que se llama Puerto Esperanza, en Bahía Negra, ni idea dónde queda eso, con una demanda de 34.650 kWh mensual. O sea, es una planta, según me contaba esta empresa en Paraguay, de aproximadamente 500 kilovatios en off-grid. Por un lado, parece que ya está un poco cocinado porque exigen un alto nivel de experiencia, pero este proyecto lo realiza la empresa distribuidora paraguaya, ADES creo que se llama, y bueno, va a ser un proyecto muy emblemático, muy grande, así que yo voy a compartir esta información. Me pidieron, andan buscando un partner chileno que pueda involucrarse en el tema, porque en Paraguay no tienen mucha experiencia y esta empresa paraguaya sería como el partner agente en Paraguay para sacar adelante este proyecto. Así que bueno, simplemente les voy a compartir la información para el que le interese. Es una, como dije, una licitación internacional. Necesitan experiencia en microredes, si no va a ser difícil que logren ingresar, pero me parece un proyecto interesante y bueno, no hay ninguna... libremente cada uno puede hacer lo que quiera con sus equipos, sus proveedores, pero me parece un proyecto bastante interesante para alguien que quiera internacionalizarse. Así que bueno, voy a compartirlo en las redes nuestras, se lo paso a Marcela los datos, o el que quiera me escriba a mí en interno y yo le mando todos los papeles, están todas las bases, fechas y todo lo necesario, y por supuesto el contacto con esta empresa que sería el partner en Paraguay. Ya, eso era nomás. Qué buena. Yo viví casi todo mi vida en Paraguay y ANDE es la empresa nacional de electricidad y ellos, bueno, tienen el monopolio estatal de toda la generación, distribución y transmisión en Paraguay. Por lo tanto, esto es una licitación del gobierno, o sea, de una empresa estatal. Yo por casualidad voy a estar el 29 en Asunción, así que puede ser que me reúna con la gente allá. Y les fantástico. Ahí a los socios mejor la oportunidad, pero esta es una licitación de un ente estatal, digamos. Eso no así es. Así es. Ya. Bueno, buen aviso, pasaste, Camilo. Ya, pues con eso entonces, no hay otro aviso por ahí. Ya. Entonces, con eso terminamos y bueno, gracias nuevamente por estar acá y ya saben que cualquier duda podemos resolverla en este espacio. También, eso sí, no hemos, para el próximo comité, si hay un tema que quieren tratar, también avísennos, porque los últimos comités hemos propuesto los temas nosotros y tal vez hay alguno que les interese conversar. Así que eso, nos vemos en un mes más y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien y gracias ahí al equipo de asesor por la presentación. Que estén bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias por el resumen de las baterías, estuvo bueno. Chao. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao.